Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo seguía a Jesús gran gentío, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: compadezco a esta multitud, pues me siguen hace 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos vienen de lejos. Contestáronle sus discípulos: ¿de dónde se podrá aquí en la soledad hartarlos de pan? Le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Entonces mandó a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los repartiesen entre las gentes, y los distribuyeron. Tenían unos pececillos, los bendijo y mandó repartir. Los bendijo, comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos. Eran unos 4.000, y los despidieron. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque en el bautismo hemos sido sepultados, muriendo con él, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, que pues fuimos injertados en él, imitándole en la muerte, también le imitaremos en la resurrección, pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido juntamente con él crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido, y no sirvamos más al pecado, pues quien así ha muerto, queda justificado del pecado. Si pues hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no le vencerá, pues el morir fue por nuestro pecado una sola vez, mas el vivir vive para Dios. Así también vosotros, teneos por muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este tiempo, en el breviario se lee la historia de David. Conocemos la historia de David como fue en su niñez un pastor de ovejas, y después fue el segundo rey de Israel, después de Saúl, que Saúl fue condenado por haber desobedecido la orden de Dios, y Dios entonces lo eligió a David para que le sucediera en el trono. Un niño inocente, pastor de ovejas, que Dios lo puso, lo ungió para estar al frente de la nación, del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Sin embargo, la historia que nos narra ahora las lecciones del breviario de esta época es la historia del pecado de David. Así como David era tan inocente, así todo, cuando Dios le puso la cabeza de su nación, es como que, como decimos aquí, se le subieron los humos y cometió el pecado horrendo de adulterio, seguido de, además, de homicidio. Fue grande el pecado de David realmente. Vino un profeta, el profeta Natán, a decirle cuán grande había sido su pecado, y le propuso su pecado en una parábola. Y el rey David se arrepintió y lloró mucho, y a partir de ahí fue cuando él empezó a componer el salmo que todavía se reza en el breviario, el Salmo 50, que es el Miserere Domine, secundum magnam misericordiam tuam. Ten misericordia de mí, Señor, de acuerdo a tu gran misericordia. Ten piedad de mí, perdóname que soy pecador. Esa es la historia de David, esa es la historia de todos nosotros.
que hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido sepultados, como dice San Pablo a los Romanos, al pecado, hemos sido sepultados con nuestro Señor Jesucristo, hemos muerto al pecado por el bautismo, hemos recibido las aguas del bautismo, que precisamente esa es uno de los símbolos del bautismo, ser sumergidos en el agua, como quien baja a la sepultura para morir al hombre viejo, que es el hombre de pecado, el hombre nacido de Adán y Eva con la herencia del pecado original, para resucitar con Cristo nuestro Señor a una vida nueva, a un hombre nuevo. Con el bautismo entonces nos hacemos hijos de Dios, pues antes éramos hijos del diablo, por decirlo de alguna manera, por el pecado original. Con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, pero el Hijo de Dios tiene una vida por delante, que puede ser larga o corta, y en esa vida puede haber muchas infidelidades, como la tuvo el rey David, una infidelidad muy grande. Sin embargo, el rey David lloró su pecado, compuso el Salmo 50 pidiendo perdón a Dios. También leemos una historia similar en San Pedro, uno de los apóstoles principales, el que fue el primer vicario de Cristo sobre la tierra, también cómo lo negó en la noche de su pasión y de su muerte. No conozco a este hombre, dijo cuando le preguntaron, y sin embargo después lloró su pecado y se le hicieron surcos por las lágrimas que derramó durante toda su vida hasta el día de la muerte, nos cuenta la tradición. Nuestras infidelidades entonces son negaciones a nuestro Señor Jesucristo. Si hemos sido sepultados por las aguas del bautismo al hombre viejo, al hombre de pecado, es que esperamos la resurrección con nuestro Señor Jesucristo para el cielo. Pero en esos 3 días que nuestro Señor está sepultado, es figura de la vida del cristiano aquí en la tierra. En ese tiempo es tiempo de lucha en contra de la infidelidad. ¿Y cuáles son las infidelidades para con Dios? El no cumplir sus mandamientos. La historia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, la historia de Dios con el hombre, es una historia de amor, podemos decir. Dios nos creó, Dios nos redimió, Dios nos santificó, hizo todo por nosotros y no quiere de nosotros nada más que retribución de ese amor. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, quien me ama sigue los mandamientos. No amemos de palabra ni de lengua, dice el apóstol San Juan, sino de obra y en verdad. Esa vida entonces que nosotros debemos vivir después de nuestro bautismo es una vida de fidelidad, una vida de cumplimiento de mandamientos, una vida de ser consecuentes con el cristianismo que hemos profesado vivir el día de nuestro bautismo. Somos cristianos, somos católicos, debemos amar a Dios, es un deber nuestro, es un derecho nuestro. Cristiano, decían los antiguos, conoce tu dignidad. Esa es la dignidad del cristiano, el ser hijos de Dios, el ser llamados a la vocación celestial, el ser llamados a ser santos. Es una vocación universal, el hombre fue creado para ser santo. No solamente los religiosos o aquellos que se apartan del mundo por religión son llamados a ser santos, si bien estos son llamados de una manera especial, pero todos los hombres son llamados a ser santos. ¿Y cómo somos santos? Siendo fieles a nuestro bautismo, habiendo sido sepultados al hombre viejo, al hombre de pecado, para resucitar con Cristo nuestro Señor al hombre nuevo, al hombre que va a empezar ya, por decirlo de alguna manera, su cielo aquí en la tierra, el cielo del amor de Dios, el cielo de saberse amado por Dios, el cielo de saber que uno tiene el amor de Dios y que tiene que retribuir ese amor de Dios, pero no de palabra, no de lengua, sino de obra, es decir, cumpliendo los mandamientos, orando sin intermisión, como dice San Pablo, haciendo lo que se puede y pidiendo para lo que no se puede. Somos frágiles, somos de barro. Hoy día decimos una cosa y mañana hacemos otra. Y como dice San Pablo, tenemos la ley del
cuerpo, la ley de la carne, que lucha en contra de la ley del espíritu. ¿Y quién tiene que ganar? La ley del espíritu, porque el alma es eterna, el cuerpo fenece. Entonces no contentemos los gustos del cuerpo, que normalmente nos llevan al pecado. Por eso tenemos que tener ese espíritu de sacrificio, de negación, para que el día último de nuestra vida seamos hallados no faltos en el amor, sino con abundante amor de caridad. Ese es el sentido de nuestra vida, entonces, amar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy se nos lo presenta en la multiplicación de los panes. Y hay un número que es un número simbólico, que simboliza los 7 sacramentos. Fueron 7 panes los bendecidos por Jesucristo nuestro Señor, 7 panes los que se multiplicaron, y 7 cestos los que se recogieron luego, después de haber alimentado con esos 7 panes a 4.000 hombres. Eso simboliza los sacramentos, que son como 7 báculos, 7 bastones, 7 escalones que Dios puso a nuestra disposición para adquirir la gracia, para adquirir la santidad, para adquirir la perfección cristiana. El primero y más necesario para la salvación, el que nos abre las puertas del cielo, es este, en el que somos sepultados al hombre viejo para resucitar el hombre nuevo. Así como Jesucristo nuestro Señor murió en la cruz, crucificando en esa cruz el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, el pecado desde Adán y Eva hasta el último de los pecados que se cometan durante el tiempo del mundo, así nosotros debemos también renunciar al hombre viejo, al hombre de pecado, y ser fieles a Dios, ser dedicados en ese amor de Dios. El mundo lucha contra nosotros, el demonio lucha contra nosotros, la carne, nuestra propia carne lucha contra nosotros. Para eso Jesucristo nuestro Señor instituyó estos 7 sacramentos. Entonces, para borrarnos el primero, el pecado original, para confirmarnos en esa gracia que recibimos en el bautismo, recibiendo el sello de soldados de Cristo, el sacramento de la confirmación, corroborando nuestra alma, alimentando nuestra alma con su propio preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento de la Eucaristía. Segunda tabla de salvación, el sacramento de la confesión, para perdonar nuestras infidelidades, nuestros pecados cometidos después del bautismo. Para administrar esos sacramentos a los fieles, el orden sagrado. Para multiplicar a los adoradores de Dios sobre la tierra, futuros ciudadanos del cielo, el sacramento del matrimonio. Y finalmente, la Iglesia también está dando el sacramento de la extrema unción, que es la unción de los enfermos, que aquellos que ya están para presentarse ante el tribunal divino, para perdonarles todas las reliquias de los pecados e infidelidades cometidas aquí en la tierra. Esos son los 7 sacramentos. Entonces, instituidos por nuestro Señor Jesucristo como 7 grandes símbolos de la gracia, 7 ayudas que tiene el cristiano para ser fiel a Dios, para amarlo en esta vida y para después gozarlo en la vida eterna. Pidamos a María Santísima, entonces, Madre de la Gracia, Madre del Amor Hermoso, que nos haga amar a Dios, pero como dice San Juan, no de palabra, no con la lengua, sino con nuestras acciones, con nuestras obras, para que un día seamos llevados al cielo para gozar de Dios por toda la eternidad. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.